Durante la época porfiriana, en los años 1876 a 1911, Yucatán tuvo un formidable progreso que se manifiesta en las transformaciones de la ciudad de Mérida: avenidas, paseos, edificios públicos, residencias privadas, servicios de agua, luz, etc. Todo tuvo importante presencia en las riquezas creadas, teniendo como base la producción henequenera, que se comercializaba en el mercado norteamericano. Más de 1 millar de haciendas laboraban a principios del siglo, y Yucatán vendía anualmente en el extranjero henequén por valor de 20 millones de pesos. No obstante, los hacendados yucatecos no conformaban un grupo homogéneo, económica o ideológicamente. Existían serias diferencias entre ellos por orígenes e intereses que representaban. Hoy en día, cuando recorremos Yucatán, las altas chimeneas de piedra de las viejas haciendas henequeneras nos sirven de faros y nos guían hasta sus cascos, donde podemos contemplar la arquitectura amplia y sólida de sus edificios, salones y pasillos, sus pequeñas coloridas capillas, sus enormes dominios, y sus majestuosos portones. Visitándolas, resulta fácil viajar al pasado y evocar los días en que las haciendas fueron el centro de un imperio y en sus salas de máquinas las desfibradoras no paraban de trabajar. El trabajo en estas haciendas era todo un proceso. Las pencas cortadas y atadas por los trabajadores se transportaban hasta la sala de máquinas. Aquí, con elevadores y bandas conductoras, se llevaban alineadas las hojas del henequén hasta la máquina desfibradora.
el lado, caía la fibra húmeda sobre la plataforma que luego eran conducidas a los tendederos y por el otro caía el bagazo, con el llamado jugo del henequén, sobre los vagones para ser transportados por rieles fuera de las instalaciones. Una vez seca la fibra, se recogía sobre las plataformas. Se peinaba en una máquina cepilladora. Y se prensaba para elaborar las pacas que se transportaban hasta la bodega de embarque. Este proceso, que se sigue realizando en la actualidad, igual que antaño, aún es posible contemplarlo en unas pocas haciendas. Pues la mayoría de ellas han sido abandonadas y sus máquinas ya no funcionan. Siguiendo la vía por donde los vagones transportan el filamento, encontramos una gran extensión de tierra. Es el campo de secado. Allí las madejas de fibra se acomodan sobre alambres tendidos entre los caballetes de madera clavados en la tierra. De las 1170 haciendas existentes a principios del siglo, hoy quedan en pie cerca de 400. De las cuales la mayor parte está en ruinas. Y solo ocasionalmente se oye en alguna de ellas el sonido de la desfibradora, cuando la utilizan los campesinos para elaborar el cisquil. Afortunadamente, algunos cascos han sido recientemente adquiridos para restaurarlos y convertirlos en casas de campo, salones de fiestas, hoteles y modernas residencias. Para ser transportados por rieles fuera de las instalaciones. Una vez seca la fibra, se recogía sobre las plataformas. Se peinaba en una máquina cepilladora. Y se prensaba para elaborar las pacas que se
transportaban hasta la bodega de embarque. Este proceso, que se sigue realizando en la actualidad, igual que antaño, aún es posible contemplarlo en unas pocas haciendas. Pues la mayoría de ellas han sido abandonadas y sus máquinas ya no funcionan. Siguiendo la vía por donde los vagones transportan el filamento, encontramos una gran extensión de tierra. Es el campo de secado. Allí las madejas de fibra se acomodan sobre alambres tendidos entre los caballetes de madera clavados en la tierra. De las 1170 haciendas existentes a principios del siglo, hoy quedan en pie cerca de 400. De las cuales la mayor parte está en ruinas. Y solo ocasionalmente se oye en alguna de ellas el sonido de la desfibradora, cuando la utilizan los campesinos para elaborar el cisquil. Afortunadamente, algunos cascos han sido recientemente adquiridos para restaurar. Durante la época porfiriana, en los años 1876 a 1911, Yucatán tuvo un formidable progreso que se manifiesta en las transformaciones de la ciudad de Mérida: avenidas, paseos, edificios públicos, residencias privadas, servicios de agua, luz, etc. Todo tuvo importante presencia en las riquezas creadas, teniendo como base la producción henequenera, que se comercializaba en el mercado norteamericano. Más de 1 millar de haciendas laboraban a principios del siglo, y Yucatán vendía anualmente en el extranjero henequén por valor de 20 millones de pesos. No obstante, los hacendados yucatecos no conformaban un grupo homogéneo, económica o ideológicamente. Existían serias diferencias entre ellos por orígenes e intereses que representaban. Hoy en día, cuando recorremos Yucatán, las altas chimeneas de piedra de las viejas haciendas henequeneras nos sirven de faros y nos guían hasta sus cascos, donde podemos contemplar la arquitectura amplia y sólida de sus edificios, salones y pasillos, sus pequeñas coloridas capillas,
sus enormes dominios y sus majestuosos portones. Salones y pasillos sus pequeñas coloridas capillas sus enormes dominios y sus majestuosos portones. Visitándolas, resulta fácil viajar al pasado y evocar los días en que las haciendas fueron el centro de un imperio y en sus salas de máquinas las desfibradoras no paraban de trabajar. El trabajo en estas haciendas era todo un proceso. Las pencas cortadas y atadas por los trabajadores se transportaban hasta la sala de máquinas. Aquí, con elevadores y bandas conductoras, se llevaban alineadas las hojas del henequén hasta la máquina desfibradora.